Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que estén listos para sumergirnos en un tema de esos que nos encanta debatir y analizar, los misterios del Love is in the Air. Hoy vamos a desentrañar una de las grandes preguntas que nos dejó la serie, un dilema que nos hizo hervir la sangre a más de uno y que, sinceramente, nos mantuvo pegados a la pantalla. ¿Por qué? ¿Pero por qué Serkan Bolat no se casó con Özge inicialmente? El drama. Y es que, seamos honestos, al principio de la serie, la relación de Serkan y Özge parecía ser el camino lógico. Parecían la pareja perfecta, con una empresa en común, con una historia, y con todo lo que, en teoría, encajaba para una boda de cuento de hadas. Pero algo falló, algo no cuajó y las razones, amigos, son más complejas de lo que podríamos imaginar. Así que prepárense para sumergirnos en los entresijos de este rompecabezas sentimental. Vamos a analizar las posibles razones, los factores que influyeron y, sobre todo, vamos a recordar por qué esta serie nos atrapó tanto desde el primer episodio. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y así estar al tanto de todos los análisis, teorías y curiosidades sobre Love is in the Air y todas las series turcas que amamos. Porque aquí, entre todos, formamos una gran comunidad. Bien, empecemos por el principio. La serie nos presenta a Serkan como un hombre de negocios exitoso, meticuloso, con una mente brillante y un corazón bueno, un corazón que parece estar guardado bajo llave, protegido por capas de racionalidad y control. Su mundo es el de la arquitectura, el diseño, la perfección, y todo debe encajar en un plan preconcebido. Özge, por otro lado, es su socia, su amiga, su confidente y aparentemente su pareja ideal. Ya conocían sus familias, sus vidas estaban entrelazadas, compartían el mismo círculo social y la boda era casi un hecho. Pero siempre hay un pero. Y ese pero es el que hace que la historia sea interesante. Una de las razones principales por las que Serkan no se casó con Özge al principio, y que la serie nos va revelando poco a poco, es la falta de verdadero amor. Sí, ya se parece obvio, pero es que en la vida real, y en las series, a veces nos aferramos a relaciones que, aunque cómodas y correctas, carecen de la chispa esencial. Özge y Serkan tenían una conexión, una amistad, una complicidad profesional, pero la pasión, el fuego, el enamoramiento que vemos con Eda simplemente no existía. Özge era una compañera, una socia, una amiga, pero no la mujer que le hacía perder la cabeza a Serkan. No la que le despertaba esa necesidad irrefrenable de estar cerca, de tocarla, de sentirla, de construir un mundo solo para ellos dos. La relación con Özge era una relación basada en la familiaridad, en la costumbre, en lo que se esperaba, pero no en el amor que arde y consume. Además, debemos tener en cuenta la personalidad de Serkan. Es un hombre que controla todo, un perfeccionista, un hombre que basa sus decisiones en la lógica y la planificación. Sus emociones en un principio parecen estar subordinadas a su mente analítica. Y quizás en un principio, la idea de casarse con Özge encajaba perfectamente en su plan de vida. Era lo correcto, lo que se esperaba, lo que le permitiría seguir adelante con su carrera y su estatus social. Era una decisión basada en la razón y el deber. Era la opción segura, la que no representaba ningún riesgo, la que garantizaba la continuidad de su vida tal y como la conocía. Sin embargo, el corazón, como bien sabemos, no siempre sigue las reglas. El corazón es impredecible, caótico y a menudo decide por nosotros, incluso cuando la mente se resiste. Otro factor importante es la falta de conexión emocional profunda. Si bien compartían un círculo social y una vida en común, la serie nos da pistas de que Serkan no se abría completamente con Özge. No compartía sus miedos, sus inseguridades, ni sus sueños más profundos. La relación era superficial en el sentido de que no había una conexión emocional tan fuerte como la que luego experimentará con Eda. Özge, por otro lado, parecía estar más involucrada emocionalmente, pero tal vez no supo, o no pudo, llegar al corazón de Serkan, a ese lugar donde residen las emociones más genuinas. Quizás la barrera que Serkan había construido alrededor de sí mismo era demasiado alta, demasiado impenetrable, y Özge no tenía las herramientas, o la habilidad, para derribarla. La comunicación entre ellos, aunque fluida a nivel profesional, carecía de la profundidad necesaria para construir una relación de amor duradera. No podemos olvidar que la serie nos muestra a Özge como una persona con una personalidad más fuerte y dominante que Serkan al principio. Ella es decidida, segura de sí misma, y sabe lo que quiere.
Esto, combinado con la falta de verdadera pasión, pudo haber generado una dinámica de poder desigual en la relación. Quizás Serkan, siendo como es, necesitaba a alguien que lo desafiara, que lo sacara de su zona de confort, que le hiciera sentir emociones intensas, cosas que Ozge no podía, o no quería, ofrecerle. Serkan, aunque parecía tenerlo todo bajo control, en realidad, necesitaba a alguien que lo empujara a explorar nuevos horizontes, a salir de su encierro emocional, a experimentar la vida de una manera diferente. Ozge, con su pragmatismo y su enfoque en la eficiencia, no parecía ser la persona adecuada para esa tarea. Y llegamos al punto crucial, la aparición de Eda. Eda es un torbellino, una explosión de color, alegría y espontaneidad en la vida de Serkan. Eda es todo lo contrario a la perfección y a la planificación. Eda es imperfecta, desordenada, impulsiva, y precisamente por eso, logra conectar con el lado más vulnerable y humano de Serkan. Eda es la que rompe todas las barreras que Serkan había construido a su alrededor. La llegada de Eda cambia completamente el panorama. La serie nos muestra cómo Serkan, a pesar de sus miedos y de su resistencia inicial, se va enamorando perdidamente de Eda. Empieza a sentir emociones que nunca había experimentado, a replantearse sus prioridades y a darse cuenta de que la vida no es solo trabajo y lógica. Eda le enseña a amar, a sentir, a vivir de verdad. Eda es la que le muestra a Serkan la belleza de la imperfección, la importancia de la espontaneidad y el valor de las emociones genuinas. Eda es la que lo saca de su caparazón y lo obliga a enfrentarse a sus miedos y a sus inseguridades. En este punto es imposible que Serkan se case con Ozge. Ya no hay vuelta atrás. El corazón de Serkan pertenece a Eda. La chispa, la pasión, el amor verdadero están en la relación con Eda, y cualquier otra opción, incluyendo el matrimonio con Ozge, sería una traición a sus sentimientos y a su propia felicidad. Ya no puede imaginarse una vida sin Eda, y la idea de casarse con otra persona, de compartir su vida con alguien que no es Eda, es simplemente impensable. ¿Pero qué pasaba por la cabeza de Ozge? Es probable que ella también sintiera algo por Serkan, tal vez un cariño, una amistad, o incluso un amor no correspondido. Quizás ella sí creía en esa relación, y por eso, la negativa de Serkan a casarse fue un golpe muy duro. Lo que es seguro es que la situación debió ser extremadamente dolorosa para ella. Había invertido tiempo, esfuerzo y emociones en esa relación, y de repente, todo se venía abajo. Su mundo, que parecía tan estable y seguro, se desmoronaba ante sus ojos. La decepción, la frustración y la tristeza debieron ser muy intensas. Además, la ruptura con Serkan no solo significaba el fin de una relación sentimental, sino también el fin de una sociedad profesional, lo que complicaba aún más la situación. La serie nos presenta la ruptura con Ozge de una forma elegante, sin dramatismos excesivos, pero sí mostrando el dolor y la decepción de ambas partes. Serkan reconoce que no puede casarse con ella porque no la ama. Ozge acepta la situación, aunque le duela. Hay respeto mutuo, aunque también hay tristeza y una profunda sensación de pérdida. Ambos comprenden que a pesar de todo lo que compartieron, no eran el uno para el otro. La madurez con la que enfrentan la situación es admirable, aunque la herida, inevitablemente, permanece. La separación, aunque dolorosa, es necesaria para que ambos puedan encontrar la felicidad, cada uno por su lado. Así que, para resumir, las razones principales por las que Serkan no se casó con Ozge son: la falta de verdadero amor, la personalidad de Serkan, la falta de una conexión emocional profunda y, por supuesto, la llegada de Eda a su vida. La serie nos enseña que a veces, por mucho que algo parezca correcto o lógico, el corazón tiene sus propias razones, y el amor verdadero siempre encuentra el camino. El destino a veces nos reserva sorpresas, y el amor, como una fuerza imparable, puede cambiar nuestras vidas de manera radical. Pero hay más aristas a considerar. Profundizando en la personalidad de Serkan, es evidente que su falta de compromiso inicial con Ozge también podría estar relacionada con su miedo a la vulnerabilidad. Serkan, como ya mencionamos, es un hombre que controla todo. En su mundo, las emociones son un factor incontrolable que pueden alterar el equilibrio. Comprometiéndose con Ozge asumía una responsabilidad que quizás no estaba preparado para asumir por completo. No estaba dispuesto a exponerse a mostrar sus debilidades, a depender emocionalmente de otra persona. La idea de casarse, de formar una familia, le generaba inseguridad, ya que implicaba un grado de intimidad y de entrega que no estaba dispuesto a ofrecer.
El amor para él era un territorio desconocido, un terreno peligroso, y prefería mantenerse a distancia, protegido por sus muros emocionales. Además, la relación con Ozge, aunque aparentemente estable, carecía de la intensidad emocional que Serkan necesitaba. Quizá en el fondo Serkan buscaba algo más, una experiencia que lo sacudiera, que lo hiciera sentir vivo. La monotonía de su vida, su rutina predecible, le estaban pasando factura. La relación con Ozge, al ser tan predecible, no le ofrecía esa emoción, esa aventura que anhelaba. La llegada de Eda, con su espontaneidad y su alegría de vivir, le ofreció justamente eso, una oportunidad para escapar de la rutina, para experimentar emociones intensas, para vivir la vida de una manera diferente. Eda, con su personalidad vibrante y su capacidad para amar sin reservas, le mostró a Serkan un nuevo horizonte, un mundo lleno de posibilidades, un mundo donde el amor era la fuerza motriz. Otro factor a considerar es la presión social y familiar. Serkan, como hombre de negocios exitoso, provenía de un entorno que esperaba ciertas cosas de él, una buena reputación, una carrera brillante, un matrimonio estable. La idea de casarse con Ozge encajaba perfectamente en esas expectativas. Sin embargo, la presión social, a veces, puede ahogar las verdaderas emociones. Serkan, en un principio, pudo haber cedido a esa presión, creyendo que era lo correcto, lo que se esperaba de él. Pero en el fondo su corazón se resistía. La llegada de Eda le dio la fuerza para romper con esas expectativas, para seguir su propio camino, para priorizar su felicidad por encima de todo. Eda le demostró que lo más importante era ser fiel a sí mismo, y que el amor verdadero no se basa en las convenciones sociales, sino en las emociones genuinas. La serie también nos muestra que Ozge, aunque era una persona valiosa y respetable, no era compatible con Serkan en el largo plazo. Sus personalidades, aunque complementarias en algunos aspectos, también tenían diferencias significativas. Ozge era práctica, eficiente y tenía una visión muy clara de su futuro. Serkan, en cambio, era más intuitivo, más emocional, y necesitaba a alguien que lo entendiera y lo aceptara tal como era. La relación con Ozge, aunque podía funcionar a nivel profesional y social, carecía de la profundidad emocional necesaria para construir una relación duradera. La falta de pasión, la falta de comunicación, y la falta de conexión emocional, eran barreras insuperables. La relación con Eda, en cambio, ofrecía todo eso y mucho más. Eda era la persona que lo entendía, que lo aceptaba, que lo amaba incondicionalmente. Eda era la persona que lo hacía feliz. En definitiva, la decisión de Serkan de no casarse con Ozge fue el resultado de una combinación de factores: la falta de verdadero amor, la personalidad de Serkan, la falta de una conexión emocional profunda, la presión social, y la llegada de Eda a su vida. La serie nos enseña que el amor verdadero es impredecible, que el corazón tiene sus propias razones, y que la felicidad, a veces, se encuentra en los lugares más inesperados. Y aquí es donde finaliza nuestro análisis sobre este tema tan intrigante. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de este viaje por los recuerdos de Love is in the Air, y que hayamos podido despejar algunas de las dudas que teníamos sobre este triángulo amoroso. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar siempre ahí, por su apoyo y por formar parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber qué opinan, qué les pareció el vídeo, qué otros temas les gustaría que tratáramos. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión sobre las razones de Serkan. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que hay otras razones que influyeron? Déjenme sus ideas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos con más análisis, curiosidades y mucho más contenido sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.